En una nueva fecha conmemorativa por el golpe cívico-militar de 1973, desde Antofagasta Televisión buscamos reconstituir una historia no muy conocida en el marco de lo que fue el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Se tratan de los cordones industriales, proceso que significó la unificación y toma de distintas fábricas y empresas, en lo que se pudo constituir como un verdadero embrión de una nueva forma de organización independiente de los trabajadores chilenos. Sin embargo, no se puede comprender este hecho histórico sin conocer en qué contexto es que nacieron. Ocurre el paro del octubre del 72 de los camioneros y que nos deja sin abastecimiento de muchos productos. Y ahí en ese contexto también surge el mercado negro, ¿cierto? Y el desabastecimiento. Y en paralelo a la decisión del comercio nacional radicado en Santiago, aquí el comercio antofagastino también paraliza, días antes del golpe. Está paralizado. Y muchas cosas de la vida, lo adelantamos un poquito, a los pocos días del golpe, los almacenes estaban surtidos. O sea, había mercadería oculta. ¿Ya? No se ha investigado mucho sobre eso, fíjate. No, he estado leyendo la prensa. Bueno, la prensa en ese tiempo no es mucho que te pueda aportar, porque era una prensa que estaba en contra de la Unidad Popular. Fue ante esta huelga patronal que nacieron los cordones, como una respuesta política desde el punto de vista de los trabajadores a los problemas políticos generados por el paro de camioneros. Los cordones industriales, ¿cierto?, surgen en el año 1972, fundamentalmente a partir de un paro patronal. Un paro patronal que además está apoyado por los camioneros, para variar, los camioneros, ¿cierto? Y que la idea de ellos obviamente era paralizar el país de tal manera de generar las condiciones para derrocar al gobierno, para que cayera el gobierno de Salvador Allende. Pero lo fuerte es los jóvenes y los trabajadores. Básicamente, además, el gobierno está centrado en los trabajadores, ¿ya? Y en esa organización de los trabajadores también surgen, ¿cierto?, voces disidentes de la línea oficial que apoyaba a la Unidad Popular y al presidente Salvador Allende, ¿ya? Y surgen los cordones industriales en Santiago, o sea, una organización mayor. ¿Cómo se conforman? Se conforman también en base a una nueva forma de organización, no solamente la coordinación, sino que también tiene un aspecto totalmente democrático y novedoso en ese sentido. ¿Y por qué digo novedoso y democrático? Porque los trabajadores comenzaron, en base a su asamblea, a definir cierto rumbo y cierta discusión, no solamente en torno al debate del área de propiedad social. Trataron de comenzar a articular, no solamente para defenderse en términos de los cierres de fábricas, sino que también para poder llevar adelante en conjunto demandas o reivindicaciones económicas y salariales. Y esto justamente comienza a avanzar, y esto también en un contexto político y social totalmente polarizado en Chile. Esto significó un punto de inflexión en el proceso que se vivía en los 70, donde el ascenso de las expectativas de millones chocó de frente con la defensa férrea de los intereses de un grupo de políticos y empresarios de la época. Pero ¿cuáles eran los acuerdos que sostenían los cordones? Su finalidad era, bueno, primero obviamente la defensa del gobierno. Eso siempre estuvo pendiente, que los cordones industriales estaban por la defensa del gobierno. A pesar de que pudieran haber contradicciones con el gobierno, que pudieran haber roces con algunos partidos del gobierno, pero lo fundamental, si se tenía claro, era la defensa del gobierno. Después era la defensa de los lugares de trabajo, de los medios de trabajo, porque dentro de las cosas que consideraba el fascismo, ¿cierto?, para producir el caos era la paralización industrial. Entonces muchas empresas a veces o eran abandonadas por los empleadores, por los patrones, o eran tomadas por grupos fascistas para paralizarlas. Entonces nosotros estábamos ahí organizados, en este caso como comuna en el Cordón Macul, para proteger las empresas. Ya en un contexto de polarización y de un álgido debate, ya no solo se trataba de demandas salariales y económicas generales, sino de cuestionar incluso el régimen de funcionamiento interno y la propiedad privada como relación de producción. Entonces había toda una discusión, porque la burguesía en Chile comenzó a preocuparse mucho que los trabajadores se comenzaran a tomar las fábricas. Y esto produjo toda una discusión de quién controlaba la fábrica. El problema es que para los empresarios y para el Estado, en ese momento,
tomarse las fábricas o quien controlaba la fábrica era al mismo tiempo tratar de despojarse de una de las cuestiones más importantes que tienen los empresarios, que es justamente la propiedad privada, que no solamente está, por así decirlo, sagradamente constituida dentro, por ejemplo, de la Constitución del 80 por Pinochet, sino que la burguesía siempre se preocupa justamente de que la propiedad privada no se toque. Entonces los trabajadores comenzaron a avanzar y comenzaron a discutir y a cuestionar, por así decirlo, de quién era la propiedad de la empresa. Y ahí se preocuparon bastante y esto hizo que, por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular, frente a lo que estaba organizándose por abajo en los cordones industriales, tuviera que responder, por ejemplo, con un acuerdo posterior al paro patronal de camioneros y de los empresarios, que terminó cerca de noviembre del 72, y comenzaron, por ejemplo, a discutir ciertas leyes. Y dentro de estas leyes estaba la ley, por ejemplo, la ley Milla, que implicaba, por ejemplo, la devolución a los empresarios de las empresas expropiadas o recuperadas o que estaban bajo control de los trabajadores en base a la organización de los cordones industriales. Los cordones no estuvieron solos, fueron partidos y movimientos como un sector del Partido Socialista y el MIR quienes ayudaron a empujar este fenómeno, cosa que no fue del agrado de toda la Unidad Popular. Pero eran sectores del Partido Socialista los que estaban como apoyando eso. El Partido Socialista siempre tuvo esa dualidad, ya habían sectores dentro del Partido Socialista, ¿cierto? Después, ¿cierto?, estaba el Partido Comunista, que era un poco bastante más cauto en su accionar, y por lo tanto la tendencia de ellos era siempre como a frenar, ¿no? A frenar las cosas, incluso acusaban a los cordones industriales de generar divisionismo, acusaban a los dirigentes que estaban impulsando eso de hacer lolitas al gobierno. Entonces no tuvieron un buen actuar en ese sentido. Si bien en la gran mayoría de los trabajadores apoyábamos al gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Porque evidentemente lo que se estaba viviendo, las reformas que se estaban haciendo, nos favorecían enormemente, ¿ya? Entonces, pero al mismo tiempo gozábamos de esa independencia. Los cordones industriales no siempre fueron muy bien mirados por el gobierno, o si no por el gobierno, por algunos sectores dentro del gobierno, diría yo. Por algunos sectores dentro del gobierno los cordones no eran bien mirados porque se tomaban como una fuerza paralela. Como el Partido Comunista era como la, entre comillas, derecha de la Unión Popular, ¿ya? Muy conservadora. Sí, obvio que no iba a apoyar ese tipo de, digamos, de organización. Y como tal vez dices tú, el Mercurio menos, al contrario, aprovechaba cualquier, sí, un lapsus de algún dirigente, ¿cierto?, alguna medida apresurada de grupos de trabajadores o determinaciones apresuradas, y lo saltaba, más de la cuenta. Antofagasta no fue ajeno al nacimiento de este tipo de organismo, y fueron varias fábricas quienes suscribieron de manera más tardía esta propuesta de autoorganización. Concretamente se lograron constituir 2 cordones industriales acá en Antofagasta. El primero, el cordón norte, que se ubicaba desde el sector La Chimba, desde una empresa avícola estatal que había en ese tiempo, por todo la carretera de Pedro Aguirre Cerda hasta llegar a el sector centro-norte, que era en ese tiempo en Antofagasta, que era la fábrica de CSU. En ese tiempo la fábrica de CSU era lo que actualmente se conoce como el Líder Centeno. La fábrica de CSU también era bastante conocida porque había sido una fábrica intervenida en la cual tenían también participación los trabajadores industriales de la misma empresa. Entonces desde ahí el primer cordón nace, ¿cierto?, a inicios del 73, desde el sector norte hasta CSU, que era como el sector centro. Ese fue el primer cordón que nació, el más numeroso, donde habían varios sindicatos, varias organizaciones, Madeco, CSU, la empresa avícola que les comenté anteriormente, empresas metalmecánicas, etc. El segundo cordón se constituyó un poquito más avanzado en el tiempo, ya en junio del 73, el cordón centro, que abarcaba desde CSU, pasando por la molinera Antofagasta, pasando por la empresa portuaria aquí en Antofagasta, en Porchi, y los distintos organismos financieros y de servicios estatales. Ese fue el segundo cordón, tuvo menos duración, y seguido de ese hubo el intento de constituir el tercer cordón, el cordón industrial sur, que iba a abarcar principalmente Inacesa, empresa industrial de cemento que se había construido hace bastante poco,
y además iba a abarcar también los sindicatos de trabajadores, tanto académicos como no académicos, de parte de las universidades, por la U del Norte, la UTE y la U de Chile, que eran sindicatos que ya tenían harto tiempo de existencia. Y finalmente, aún no está el dato precisado, Luis Espinosa, que fue dirigente del PS en ese tiempo, señalaba de que quedó en carpeta la constitución del cordón Salar del Carmen, que iba a abarcar todas las empresas que estaban en la negra, la salida a Calama acá en Antofagasta. Sin embargo, no tuvieron un rol protagónico ni tampoco el tiempo suficiente para lograr una organización robusta. Aquí en Antofagasta, los cordones industriales, bueno, fue una iniciativa, pero no lograron la cohesión como cordón, como agrupación. Solamente hubo Madeco, CCU, INACESA, tengo entendido, y alguna otra que a lo mejor surgió, pero no trascendió. Y nada más que eso. Fue muy incipiente, insisto, el primer cordón inicio del 73, el segundo a mediados del 73, el tercer y cuarto cordón ni siquiera se constituyeron, por ende no estaban dadas las condiciones objetivas para hacer un enfrentamiento frente a lo que fue el golpe de Estado. Entonces, como hito general, es difícil señalar uno, más que nada podemos señalar hitos más específicos, propios de cada empresa y los intentos de coordinación que también se dieron, pero que sin embargo no tuvieron la capacidad de enfrentar la ofensiva reaccionaria. Tipo de organización que continúa siendo reivindicado por grupos políticos de izquierda con tendencia revolucionaria. Esto se ha visto reflejado en distintos espacios y planteamientos políticos, en la perspectiva de retomar los hilos de continuidad de una de las experiencias más ricas del movimiento obrero a nivel internacional. La experiencia que nosotros estábamos viviendo realmente era maravillosa, ¿eh? Era maravillosa porque la gente no tenía miedo, todo el mundo, los trabajadores sobre todo, nos sentíamos empoderados, nos sentíamos protegidos. Sabíamos que todo lo que nosotros hiciéramos iba a tener algún resultado, ¿eh? Creíamos en eso, ¿ya? En definitiva fue una experiencia única, digamos, una experiencia increíble en donde realmente se pudo desarrollar todo el potencial que tiene la gente, especialmente los trabajadores, cuando se sienten empoderados, digamos, cuando sienten que tienen el poder en sus manos de poder decidir sin mayores coerciones. ¿Por qué son importante primero discutir lo territorial? Porque claramente tiene un punto de contacto con lo que hemos visto post revuelta y estallido social, y en el mismo estallido social en cómo las organizaciones sindicales, de trabajadores y trabajadoras y los sectores populares se han tratado de organizar territorialmente, y esto tiene una expresión, por ejemplo, acá en Antofagasta con el Comité de Emergencia y Resguardo, pero al mismo tiempo también con las asambleas populares o territoriales a nivel nacional. Y en ese sentido, y lo más importante, es que tenemos que decir que hoy ese hilo de continuidad, de autoorganización, de coordinación, nuevamente se está dando en el estallido social, y eso es lo que representa, por ejemplo, acá en Antofagasta, el Comité de Emergencia y Resguardo que hemos levantado a diferentes sindicatos, poblaciones, agrupaciones de derechos humanos, políticas y sociales, pero también lo que se ha dado a nivel nacional con, por así decirlo, con las asambleas territoriales, que territorialmente nos tratamos de organizar justamente para avanzar a cuestionar el poder de lo que dijimos en las calles, que ya no eran solamente 30 pesos, sino que 30 años, y queremos cuestionarlo todo. Entonces creo que una forma de reivindicación, de una forma de organización, pero también de una forma de organización política de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los pobladores, que demostraron que podíamos organizar, no solamente coordinar la vida por el paro y el desabastecimiento, sino que también podíamos incluso planificar la economía al tomarnos la fábrica y ponerla a producir. Y eso es lo que hoy en día también debemos avanzar desde todos los organismos sindicales, sociales y políticos. Experiencia que se dio durante los denominados 1000 días de la Unidad Popular y que constituyen una importante avanzada política e ideológica, historia de la cual muy poco se ha hablado, esto bajo intereses de invisibilizar lo que significó para el conjunto de la población este tipo de organismos, que pusieron en cuestionamiento no solo la estrategia política del gobierno de Allende, sino que puso en jaque la idea de que la sociedad no puede ser dirigida por la clase trabajadora, y con hechos demostraron totalmente lo contrario. Ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno.